Bueno, buen día, bienvenidos y bienvenidas todos al espacio del Ateneo Central del Hospital de Niños. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Marina Slago. Ella es médica especialista en enfermedades metabólicas, pero bueno, por supuesto primero es pediatra y es neuróloga infantil. Así que, más allá de todo lo que sabe de metabolismo que van a ver en el transcurso de la charla, que es un montón, un montón, eh, ella es pediatra y es neuróloga, y esto le da un plus sumamente importante a todo lo que nos va a contar hoy, porque nos va a contar acerca del abordaje de estos pacientes que todos tenemos miedo por lo raro, por no saber hacer el diagnóstico, por no dar en la tecla de lo que el paciente tiene, que por ahí no es lo que se nos pide, para eso están los especialistas, pero sí en qué es lo que tenemos que mirar los pediatras para poder hacer una derivación correcta en tiempo y forma. Así que bueno, los dejo con Marina. Les recuerdo que tenemos micrófonos cerrados para que no haya interferencias. Igualmente preguntas, comentarios los van haciendo en el chat, y al final si hace falta abrimos para que puedan preguntar y dialogar con ella. Hola, buenos días, muchas gracias ante de todo al hospital por la oportunidad y al servicio donde pertenezco, que es genética. La idea es que tengamos herramientas, reforzarlas, recordarlas, las herramientas desde el abordaje pediátrico general, y bueno, esto da también después lugar a abrir otras charlas y discusiones. Estoy a disposición para eso. Bien. Bien, quiero comentarles primero un caso del cual tuve presencia activa. Una paciente derivada por el pediatra que no tenía antecedentes patológicos previos, tampoco familiares ni personales, y a partir de entre los 12 y los 18 meses presenta un enlentecimiento en el desarrollo madurativo. Quedó en observación y a los 18 meses es una clara regresión madurativa, motivo que empieza a movilizar diferentes interconsultas. Se llega al diagnóstico de trastorno del espectro autista y así es derivada para una evaluación neurometabólica. El examen físico no presentaba alteraciones, no voy a detallar, pero digamos, fondo estatural normal, y los estudios generales, tanto como los específicos neurológicos, tampoco arrojaban ningún dato orientador. Tenía una pesquisa neonatal normal, obligatoria normal, hecha en la ciudad de Buenos Aires. Se hace un laboratorio metabólico, sin una gran sospecha, y se llega al diagnóstico de fenilcetonuria. Quería comentarles, recordarles, porque seguramente todos ya lo sabemos, la fenilcetonuria se debe a un bloqueo en el metabolismo de un aminoácido llamado fenilalanina, el cual es aportado por la dieta, con lo cual el tratamiento nutricional es fundamental. Y es tan fundamental que si ustedes ven, pueden observar, si se inicia el tratamiento previo al año de vida, estos son gráficos viejos, pero que siguen vigentes como a los fines educativos. Podemos ir posibilitando un mejor desarrollo con un coeficiente intelectual más cercano al promedio, mientras que si se comienza más tardíamente puede verse una mejoría, pero no tan evidente ni con una repercusión para la independencia del paciente, para la vida autónoma y un desarrollo de sus capacidades. Una de las publicaciones principales muestra dos hermanos, con la gran diferencia, el varón que ustedes pueden observar sin tratamiento, su hermana con tratamiento, un desarrollo normal, o sea que esto se conoce mucho. Un punto a tener en cuenta acá es que a pesar de la pesquisa neonatal normal, que incluye obligatoriamente por ley la fenilalanina, el dosaje de fenilalanina, esta puede ser negativa si no se toma en las condiciones que se indica, que es un recién nacido sano, alimentado a libre demanda, al menos 24 horas o más, de acuerdo a la situación. Si el paciente tiene una alta precoz y no se alimentó correctamente y la técnica utilizada requiere que se haya alimentado, como es la técnica que habitualmente se usaba en ese momento y en muchos lugares se sigue usando, la pesquisa puede ser negativa y ocasionar esta situación. La paciente ya era mayor, si bien entra en dieta, el pronóstico es más limitado, ¿sí? Parece que el micrófono abierto. El plan de la presentación se va a basar más que nada en la cuestión docente, obviamente. Vamos a hacer una introducción con algunas definiciones,
dar relevancia a por qué tenemos que reconocer este grupo de patologías, dando banderas rojas generales, tratando de simplificar lo complicado, una clasificación que nos permita un abordaje también más orientado, no... Perdón que hay un micrófono. Ahí estamos. Vamos a hablar de algunos casos clínicos, tratando de no hacer demasiado densa la presentación, sino que haciendo casos clínicos con los tópicos que van a mostrarnos la importancia del trabajo en equipo y cómo en nuestro hospital lo podemos llevar a cabo mejorándolo día a día. El rol del consultorio, que principalmente, como les digo, es una intersección entre diferentes unidades, servicios y profesionales. Y por último, las conclusiones, y vamos a dejar abierto a discusión. No obstante, como decía la doctora Natalia, pueden ir poniendo en chat si hay comentarios o preguntas, y vamos a tratar de evacuarlas. Entonces, pasamos a las definiciones. ¿Qué son los errores congénitos del metabolismo? Yo en el título puse enfermedades poco frecuentes, no es que me equivoqué, sino que lo hice a propósito, porque está dentro de las enfermedades poco frecuentes. Son un grupo muy variado, muy heterogéneo, son patologías heredadas, es decir, vienen codificadas en la genética del individuo, y la semiología y la bioquímica son variadas, pero comparten ciertas cuestiones por las cuales las vamos a integrar bajo esta denominación. Son enfermedades poco frecuentes, entendidas como aquellas que tienen una frecuencia menor de 1 en 2000 individuos, y esto las hace englobar debajo de un paraguas legal. Hay una ley de enfermedades poco frecuentes, que a su vez tiene una intersección con la ley de discapacidad, que ahora se está discutiendo también en nuestras instituciones, ¿sí? Y esto también le va a facilitar, o intenta facilitar, el acceso a la salud de estos pacientes y sus familias. Algo que es muy importante es que, tenidas en cuenta una a una, son enfermedades poco frecuentes. Cuando englobamos a todos los errores congénitos del metabolismo, vamos a ver que la frecuencia es mucho mayor. Se llega a 1 en 1000, 1 en 1500, saliendo de lo poco frecuente. Vamos a ver también con esto que, dada que la mayor cantidad de clínicas se ve en pediatría, por lo menos los casos más evidentes, es muy probable que a lo largo de nuestra profesión, a lo largo de los años de ejercicio de nuestra profesión, nos encontremos con pacientes con este diagnóstico. Diagnosticado o no diagnosticado, pero adelante de nuestros ojos van a pasar con mucha probabilidad. El diagnóstico, como les decía, es fundamental para que puedan acceder a la salud, entendida como un bienestar no solo físico, ¿no? Eso ya lo sabemos como pediatras, como médicos. Es muy importante el reconocimiento en cuanto a esto, a facilitarles el acceso a la salud, más allá del diagnóstico en sí, ¿sí? Por otro lado, vamos a poder prevenir complicaciones, orientar tratamientos de distintos tipos, siempre hay tratamiento, desde acompañar al paciente y a su familia, hasta tratamientos que pueden ser casi curativos, y obviamente disminuyendo la mortalidad. Entonces, vamos a estar frente a un desafío diagnóstico, intentando conocer lo que no conocemos para poderlo reconocer, o recordarlo por lo menos. Y de esta manera poder hacer la mejor intervención y facilitar el acceso a la salud. Como bien les decía recién, son patologías heredadas. ¿Cuál es el patrón de herencia? El más frecuente es el autosómico recesivo. Y por eso también es interesante poder hablar de errores congénitos del metabolismo desde dentro de un ambiente, de un servicio, de un área de genética, porque están muy relacionadas. No son lo mismo, pero sí comparten muchísimos factores. Entonces es importante esto de saber la base genética y poder hacer el abordaje conjunto de estos pacientes. Hay otros patrones de herencia, como son los dominantes, ligados al X, el cromosoma X. Hay mutaciones o variantes patogénicas, como se debe denominar ahora, de novo. Y por último, también la herencia por ADN mitocondrial. Aquí hice un gráfico donde se muestra, hasta el momento se conoce que el ADN mitocondrial es de herencia a través de la mamá, con lo cual una madre biológica va a pasar ese ADN mitocondrial a toda su descendencia, contrariamente a un varón afectado, portador de esa alteración genética, que no le va a pasar a su descendencia. Esto queda para otro capítulo también, pero es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la etiopatogenia, hablamos del ADN. El ADN tiene una alteración,
que en pacientes sanos, normales, obviamente no se presenta, los sustratos pasan a producto, estamos frente a un genotipo, a una bioquímica normal, a un estado de homeostasis y salud. Contrariamente, esta codificación anómala del ADN, esta alteración, mensaje anómalo del ADN, hace que un paso esté bloqueado o esté funcionando diferente, el sustrato no va a pasar a producto y se produce la enfermedad. ¿Qué sucede? Entonces, frente a este bloqueo vamos a encontrar, por un lado, acúmulo de sustancias, sustratos diferentes y subproductos, porque ese acúmulo va a determinar que vaya a otras vías metabólicas que normalmente no están y van a producir subproductos, que pueden ser marcadores para que nosotros podamos hacer diagnóstico. Por ejemplo, les doy un ejemplo, la succinilacetona, la tirosinemia, los mucopolisacáridos en la orina, etc. Esto a algunos seguramente les es muy familiar. Por otro lado, hay una deficiencia tanto de intermediarios como de productos finales. Tenemos descenso de ciertos productos, como pueden ser proteínas, etc. Bueno, esta es una supuesta simplificación de las vías metabólicas para terminar de complicarnos la vida. Día a día se encuentran nuevas patologías, se cree que son cerca de 800, todos los años discutimos cuántas son muchísimas. Lo interesante es que a partir de diferentes semiologías, y muchas veces la puerta de entrada, la mayoría es la clínica, vamos a la bioquímica y a través de eso se descubren pasos metabólicos que no se conocían, y por ende se abre una puerta para la posibilidad terapéutica. Banderas rojas. ¿Qué hacemos en cuanto a la presentación clínica? Les dije que es muy variada. Tenemos desde formas agudas a formas crónicas. Las formas agudas llevan al riesgo de vida, son pacientes que pueden estar bien y luego verse descompensados a los minutos o a los días, dejan secuelas severas entre las personas que no salen de esos episodios correctamente o no son tratados correctamente, y se ven con más frecuencia en recién nacidos y lactantes, con lo cual hay que tener la vista muy prendida frente a estos cuadros porque tienen algunas posibilidades terapéuticas. Las formas crónicas en el otro extremo se basan en el acúmulo, que lleva a una discapacidad progresiva, y obviamente el impacto en calidad de vida. Esto yo lo repito constantemente y van a ver la importancia, ¿no? Si recordar la importancia. El debut de estas formas, sobre todo agudas, puede ser a cualquier edad, y la mortalidad a cualquier edad. Un tip para recordar es que si yo diagnostico un paciente de 4 años, supongamos, con una forma aguda que se puede descompensar y que es pasible de un tratamiento, ese paciente de 4 años tiene un hermano de 14 que es sano, no está exento de poder tener la misma patología, descompensarse y poner en riesgo su vida, o tener secuelas gravísimas después de salir de esa situación. Entonces, implica que tengo que conocer bien el árbol familiar, la herencia, digamos, la familia biológica de ese paciente, y poder estudiar a los familiares en riesgo. Por eso estamos juntando también aquí el tema genético. Y miren qué interesante, además de los dibujitos lindos, esto del debut a cualquier edad y mortalidad a cualquier edad. Se asume que el 50% de los pacientes tienen presentación neonatal, el 30% se da en lactantes y niños, o sea que acá estamos pediatría a full, completamente, tenemos que estar súper alertas, pero no queda exento el resto de la población. Tenemos otros porcentajes, desde la pubertad de los 50 años un 10%, y nosotros que somos mayores de 50 también estaríamos en riesgo, estamos, ¿sí? Hay un 10% que debuta a los mayores de 50 años, y pueden buscar en bibliografía, PubMed, en las bases de datos más conocidas, donde van a encontrar casos de debut en mayores de 50 años gravísimos. Vamos a la clasificación, hablamos de la clínica, y ahora vamos un poco a la bioquímica, pero como base para entender la clínica, y base como para decir qué libro abro para hacer un tratamiento y cuán urgente puede ser este, ¿sí? Siempre basándonos en la intervención del clínico frente al paciente. Se las clasifica en 2 grandes grupos. Uno es el defecto de síntesis y degradación, pero moléculas complejas, grandes moléculas, ¿sí? Tiene una clínica progresiva, evolutiva, estas formas crónicas. Una salvedad, toda clasificación tiene sus fallas, ¿sí? Está puesta un poco por capricho para poder entender, va a haber cuestiones que se van a solapar entre sí. Y el otro grupo es el de defecto de metabolismo intermedio, que tiene a su vez 2 subgrupos que después vamos a ver. Uno que se basa en la intoxicación, conocemos todos el amonio y los desastres que puede hacer en un paciente,
es un ejemplo, otros son las acidurias orgánicas, y por último el defecto en producción de energía, como pasa, por ejemplo, en la beta-oxidación y algunas enfermedades mitocondriales. Sí. Bien, pasamos a moléculas complejas, o grandes moléculas. Es un grupo gigante, y puse ahí algunas que conocemos todos, y la idea no es saberse la lista, sino saber que van a ocurrir dentro de organelas, no solamente el lisosoma, que es la estrella actualmente, pueden ser peroxisomas, el Golgi, diferentes organelas de la célula. La clínica, como les comentaba, es progresiva y crónica, no se presentan con descompensaciones. Algo muy importante, no hay relación con la ingesta, no se presentan frente a cambios de alimentación. Vamos a ver en el otro grupo que, por ejemplo, en los 6 meses donde cambia la ingesta en un paciente sano habitualmente, pueden ahí verse momentos que son más vulnerables para la presentación. Estas no, pero se presentan desde en el útero, como por ejemplo casos de hidrops o malformaciones que se detectan por ecografía, y hasta la adultez, donde es muy solapada e insidiosa la clínica, y en la adultez vemos el cuadro que ya es sugestivo de estas patologías. El diagnóstico, por lo general también, requiere estudios puntuales. Yo sospecho oligosacaridosis, tengo que pedir oligosacáridos. El medio interno no me va a sospechar nada, el hepatograma no me va a hacer sospechar esta patología. Entonces vamos a tener que tener en mente, aunque sea el grupo de estas patologías, y decir hacia dónde nos vamos a orientar. Y el tratamiento, yo pongo específico, complejo, esto puede dar lugar a discusión. Lo que quiero significar es que no se revierte con un flujo alto de glucosa, con cortar el aporte de un tóxico, como sucede, por ejemplo, en las intolerancias proteicas. Aquí requiere otras cuestiones que pueden llegar hasta trasplantes, reemplazos enzimáticos, etc. Cuando existen, ¿no? Bien, entonces hablábamos de acúmulo y difusión progresivas. Aquí puse unas fotos que están ahí la cita bibliográfica, por ejemplo, de un síndrome de Zellweger, que es una de las características de las enfermedades peroxisomales, que hoy por hoy este grupo no tiene un tratamiento específico que cambie la progresión. Van a haber orejas que son particulares, bueno, obviamente una macrocefalia, una fontanela amplia, hipotonía muy marcada, que incluso lleva a diagnóstico diferencial con atrofias espinales, obviamente que en general cuando ponemos un ojo un poco más avesado es más difícil que nos confundamos, pero no todos podemos saber todo, así que es importante esto, tenerlo en mente. Miopatías, etcétera. Es decir, fíjense que van apareciendo enfermedades o situaciones que tienen tratamientos específicos y que son diagnóstico diferencial de esta patología. Entonces, el llegar al diagnóstico y confirmarlo es muy, muy importante. Otras cuestiones que nos pueden orientar son a través de las radiografías, puntillados en los cartílagos, como puede verse en la articulación del codo, paravertebrales, en carpo, etc. En general vamos a ver acúmulo de disfunción progresivos en diferentes órganos o en un órgano principalmente. A veces sucede que solamente se puede observar una leucodistrofia con una encefalopatía crónica evolutiva. También puede haber un hepatoespleno o disostosis, que no siempre es muy valorada. Vamos a comentar dentro de esto, como les dije, una de las enfermedades lisosomales son las mucopolisacaridosis, que cobraron auge porque algunas de ellas tienen tratamiento con reemplazo enzimático o específico, pero como les decía, no son todas las de este grupo, ¿no? Hay otras organelas que pueden estar involucradas. Las mucopolisacaridosis pueden manifestarse con trastornos óseos, disostosis. Esta es un esquema de un perfil de columna vertebral, donde se ve el núcleo antero superior de las vértebras, que se encuentra displásico más chiquitito, y esto puede dar lugar, de acuerdo a la imaginación de cada uno, a boca de pez, hueco, etc. Lo importante es saber que eso no está bien, digo, que no está dentro de lo común que uno observa. Bandera roja. Y tenemos de todo. Obviamente hidrocefalia, opacidad de córnea en muchas de ellas, trastornos otorrinolaringológicos, que hacen que el paciente muchas veces vaya de servicio en servicio, y acá otra vez, la estrella para la guía de todo esto tiene que ser el médico pediatra, que va a integrar todo esto y va a permitir que se pueda hacer una sospecha de por qué me está pasando esta situación. Otros datos, hernias, rigideces articulares en las manos muchas veces, que llevan también de un servicio a otro, y nosotros como hospital, como el Niños, digamos, cumplimos un rol muy importante en poder integrar todas estas manifestaciones. No quiero decir que todo paciente con hernia
tiene una mucopolisacaridosis, nada que ver, pero sí poner el diagnóstico diferencial cuando algo no cierra, cuando presenta más de 2 o 3 manifestaciones que no se pueden explicar y que pueden ser pasibles de un diagnóstico y de una intervención temprana. Y a propósito de eso, en cuanto a manifestaciones dermatológicas, les muestro este caso que va a venir después, que presenta hipertricosis y máculas que se denominan mongólicas aberrantes. ¿Por qué se llaman así? Por la gran distribución que tienen, porque son grandes, porque por lo general con el tiempo, en vez de esfumarse, se hacen cada vez más evidentes. Y por lo general les llama la atención a la misma familia y también al pediatra. Es una particularidad y nada más. Hasta ahí, pero pueden ser signos de alerta para estas patologías. Nosotros recibimos, derivado por un pediatra de este hospital, residente, finalizando su residencia, un paciente sano, pero que presentaba estas características. Lo deriva al consultorio nuestro, tiene 8 meses este paciente, primer hijo, padres no consanguíneos, sin antecedentes familiares relevantes, perinatal totalmente normal. El punto estatural hasta los 8 meses acorde, la maduración también, y lo único que presentaba como dato era múltiples intercurrencias respiratorias que llevaron a medicación con budesonide preventivo. Nada que no pudiera ser esperable. Cuando lo revisamos, notamos un esbozo de jiba dorsolumbar, digamos, al tratar de sentarlo, con 8 meses ya se estaba, y la verdad que tampoco era algo claramente patológico, y sí se observa en la radiografía de perfil una disostosis, estas características del núcleo entero superior un poquito más chiquito, que era lo que ocasionaba esa jiba. Con esto hacemos un estudio de mucopolisacáridos, sabiendo que se ve en algunos pacientes en forma precoz la aparición de estas máculas. No sabemos la razón, pero puede ser un signo orientador. Encontramos mucopolisacáridos o GAGs urinarios elevados y con excreción característica para mucopolisacaridosis tipo 2, que es de herencia ligada al cromosoma X. Cuando se hace en sangre, el dosaje de la enzima responsable es no dosable, y se llega al diagnóstico. Posteriormente se hizo el estudio de biología molecular, también para poder darle el cierre al diagnóstico, comenzó su tratamiento, y también la información genética a la familia. Mucopolisacaridosis tipo 2. Me dicen si hay preguntas o si tengo que parar. Otro caso también de trabajo en equipo en el hospital, un caso de un varón de 2 años 5 meses, hablando de moléculas grandes, proteinosis alveolar. Paciente también, nacido sin antecedentes familiares relevantes, tuvo 1 mes de ictericia, el primer mes de vida, a los 22 días de vida neumonía, y a partir de ahí empieza todo un derrotero con muchas manifestaciones respiratorias, mal progreso de peso, internado en varias oportunidades hasta que queda permanentemente internado entre los 16 meses y 29 meses, la radiología da un compromiso intersticial y llega a hacerse una biopsia en otro centro con diagnóstico de proteinosis alveolar, donde así es derivado y se recibe aquí en la unidad 3. Tras una evaluación exhaustiva, se decidió en la unidad 3 una revisión de la anatomía patológica. Fíjense cómo van entrando diferentes actores dentro del equipo, ¿no? La revisión por anatomía patológica llega a ver células espumosas. Entonces, el responsable de anatomía patológica fue quien orientó el diagnóstico de este chico. Con eso se consulta en el consultorio de errores congénitos, y saben que hay 3 grandes patologías: enfermedad de Gaucher, Niemann-Pick A/B y Niemann-Pick C. Se hicieron las 2 primeras negativas, y se hace la tercera con colaboración de centros extranjeros, y se llega al diagnóstico de enfermedad de Niemann-Pick, tipo C. Esto se hace a través del dosaje en gota de sangre de un biomarcador que se llama liso, y luego se hace la genética. Le encuentran las mutaciones, las variantes patogénicas responsables, y a pesar de que en la literatura se habla del tipo 1 como no relacionado tanto a pulmón, este paciente tiene un tipo 1, o sea, también es atípico. Vamos encontrando casos en nuestro medio atípicos. Comienza un tratamiento, tiene un tratamiento específico esta enfermedad, que puede cambiar el pronóstico o la evolución natural de la misma. A su vez tuvo una hermanita en el medio de todo esto, pues pasaron varios años, también fue estudiada al nacer, que por suerte es negativa.
Pasamos a al segundo grupo, a las pequeñas, ¿sí? Moléculas que no por pequeñas son inofensivas. El defecto de metabolismo intermedio que les comentaba, pueden dar por un lado intoxicación aguda y por otro lado déficit de energía. Según la que predomine, vamos a orientarnos a qué etiología es. ¿Qué es el metabolismo intermedio? Es una red de reacciones químicas, bioquímicas, que va a relacionar lo que comemos, los nutrientes, con la respiración celular, que es la que va a generar energía. Es decir, relaciona comida con energía, con fuerzas, ¿sí? Esto ocurre en el citosol, perdón el gráfico, pero me parece, para que estemos más o menos despiertos. Va a relacionar lo que ingerimos, esto pasa en el citosol dentro de la célula y dentro de la mitocondria, ¿no? Que está también en el citosol. Finaliza en la cadena respiratoria, que es mitocondria propiamente dicha. Vamos a ver después que las enfermedades mitocondriales, cuando decimos mitocondriales nos referimos a cadena respiratoria, pero está todo relacionado, ¿sí? Entonces, estas enfermedades de metabolismo intermedio van a ir para el otro lado de lo que era el grupo anterior. Tienen clínica aguda, puede ser intermitente, dar diferentes crisis, después el paciente se pone bien, no sabemos por qué, pero algo pasó que hicimos o hizo el paciente para mejorar, o formas crónicas también. Tienen una relación con la ingesta, tienen un intervalo libre por lo general. La placenta, el útero, es un lugar de protección para estas enfermedades, y determinan urgencias. Por lo cual tenemos que conocer, más allá de nuestra especialidad, las banderas rojas y los pasos principales. Aunque no seamos médicos de la guardia y hagamos emergencias 24/7, tenemos que estar familiarizados con esto, con la detección, la sospecha, la detección, qué muestras necesitamos y los protocolos iniciales de tratamiento, porque le podemos cambiar a muchos de estos pacientes el pronóstico de una manera sustancial. Yo no sé por qué acá, ahí está, no sé, bueno. Estos, como les decía, son dinámicos. Los métodos diagnósticos, vamos a encontrar que son de mucha orientación los métodos de laboratorio general. El mirar el grupo de la química o estudio de primera línea de laboratorio. Luego vamos a otros, como son, los voy a mencionar, acilcarnitinas, aminoácidos, ácidos orgánicos, que se hacen en sangre y en orina, y algunos otros que se pueden hacer en líquido cefalorraquídeo. Pero el paciente y el laboratorio nos puede orientar. Y tenemos en el botiquín de emergencia cosas, elementos como para poder empezar un tratamiento muchas veces. Esto es lo que le comentaba de las enfermedades mitocondriales propiamente dichas. Es muy común que cuando discutimos sobre algún diagnóstico que no sabemos cuál puede ser frente a un paciente que es un dilema, decimos mitocondrial. Está bien. Mitocondrial es un grupo de patologías de cadena respiratoria que se denominan las grandes simuladoras, es decir, pueden dar muchísimas manifestaciones. Hay que pensarlas sobre todo cuando hay formas atípicas de enfermedades conocidas, cuando hay 3 o más órganos o sistemas que están involucrados y no entendemos cuál es la base de esto. Es importante tenerlas en cuenta. Acá muestro 2 fotografías, una retinosis pigmentaria, que es conocido, y también un cuadro de stroke-like, digamos, de ACV isquémico o like en una paciente que también vimos nosotros. Cuando hablamos de metabolismo intermedio, entonces dijimos, por un lado, intoxicación, que implica un acúmulo de sustancias. Estas enfermedades, como les decía, dependen de lo que uno aporta por boca, de lo que come ese paciente, con lo cual, in útero, no está alterado el paciente, no hay alteración de embriogénesis ni hay manifestaciones. Hay un periodo libre, el recién nacido es sano, y después de alimentarse puede empezar a tener manifestaciones. En relación con la ingesta es súper importante tenerla en cuenta. Aquí algunos, y digamos, la principal sustancia que se asocia es el amonio, la hiperamoniemia, pero hay otras sustancias que también dan efectos tóxicos, ¿sí? Ciertos aminoácidos, etc. Lo importante es que hay descompensación ante una ingesta específica, que generalmente es proteica, ¿sí? Y por otro lado, el grupo de déficit energético, hay una alteración en la producción, en el metabolismo de producción o aprovechamiento de la energía. Yo ahí puse músculo, esquelético, miocardio, hígado, cerebro, que son lugares que tienen alta tasa de requerimiento energético, ¿sí? Aquí entran estudios, fíjense que yo puse distintas sustancias,
En la anterior, bueno, estaba ácido base, el amonio, que nosotros lo podemos dosar, la glucemia, el ácido láctico, el beta-hidroxibutirato, que es el principal cuerpo cetónico que podemos determinar en sangre, los NEFA, que son los ácidos grasos no esterificados, que son el sustrato a partir del cual se producen estos cuerpos cetónicos, etc. El olfato. ¿Cómo se cierra esto? Perdón. Quiero sacar esto. Entonces hacemos preguntas. Bueno, les quería mostrar algunas cuestiones. En estas patologías puede haber sustancias volátiles que dan un olor particular. Cada uno interpretará a su modo y ponemos nombres distintos, pero la realidad es que el paciente tiene un olor que llama la atención. No es el aroma, el olor de un paciente séptico, no es olor a una infección, es algo que nos llama la atención. Y esto es bastante más evidente en las incubadoras, en la neo, donde está cerrado el ámbito donde está el paciente, pero puede pasar también en pacientes mayores. Y aquí tenemos, algunos hablan del olor a moho, de la fenicetonuria, el olor a col, el olor a queso de la aciduria isovalérica, olor de la leucinosis que está incorporada dentro de la pesquisa neonatal obligatoria en ciertos ámbitos de nuestro país. Se habla del olor a jarabe de arce, que en nuestro medio sería lo más parecido al caramelo quemado, es un olor medio desagradable. No todos los pacientes lo tienen y no todos tenemos que pensar que es la misma situación, digamos. Para mí puede ser queso, para otro puede ser col. Lo importante es esto, es un dato más que nos puede orientar y tenerlo en cuenta. Bien, les cuento entonces ahora otro caso, vamos a pequeñas moléculas, una nena, una beba de 7 meses que cursa un catarro de diarrea superior, es sana, ya dormía 6 horas, ya dormía a la noche, tiraba toda la noche, como dicen algunos papás, pero cursaba un leve catarro de diarrea superior. No logran despertarla para alimentarla, van a la guardia, en la guardia encuentran una hipoglucemia, y en la tira de orina tiene cetonuria presente, ¿sí? Una cruz dentro de todo lo que podría haber tenido. Tenía el antecedente de un hermano fallecido de muerte súbita a los 20 días de vida. ¿De qué murió? De muerte súbita. Y acá es otra bandera roja, no confundir síndrome con etiología. La muerte súbita, en tal caso, puede ser un síndrome, la etiología quedará desconocida. Y esta nena, fíjense, los papás la tenían, digamos, muy cuidada con este antecedente, pero bueno, no sabían cuál era la causa del fallecimiento del hermanito. El laboratorio metabólico demuestra en gotas de sangre, y luego se confirma con otras determinaciones, un trastorno de la beta-oxidación, que ahora vamos a hablar un poquitito. Se hace pesquisa complementaria retrospectiva, se llama, se busca la tarjeta neonatal de esta paciente y la del hermano, que en algunos lugares deberían, pero bueno, en algunos lugares es más fácil rescatarla que en otros. Se hace el laboratorio de ambos y se ve que ambos tienen la misma patología. Uno falleció y la otra, por suerte, pudo tener otra oportunidad. El tratamiento de esta patología es evitar ayunos. Sin extenderme demasiado, si vamos al dibujito que había puesto antes, los cuerpos, esta patología interfiere en la producción de cuerpos cetónicos. ¿Qué es el cuerpo cetónico? Es el combustible alternativo más importante cuando no tengo aporte por boca, cuando estoy en ayunas. Y estoy en ayunas importante no solo por las horas, sino que si estoy con una intercurrencia respiratoria, infecciosa, lo que fuere, entro en ayunas mucho más rápido y requiero de cuerpo cetónico. El cuerpo cetónico va a darle al músculo, al miocardio y al cerebro, que no puede sintetizar cuerpos cetónicos de otra manera, no tiene otro combustible alternativo, le va a dar la energía que necesita. Caso contrario, se duerme y depresión cardíaca, muerte súbita, blanca, como queramos llamar. Presentan entonces intolerancia al ayuno, hipoglucemia e hipocetosis. Si tengo una cruz en la orina, no quiere decir que no tiene una beta-oxidación. No, me puede orientar o no. Lo que voy a buscar es si tiene una cetosis terrible, ¿no? Pero si hay alguna cruz en eso, puede tener igual un trastorno de beta-oxidación el paciente. En el primer episodio, una mortalidad que llega al 50%, según algunas series, y de los sobrevivientes hasta un 50% o más, lesiones neurológicas severísimas, ¿sí? Con lo cual a pesar de tratarse de un error congénito de metabolismo, EPOF y todo lo que ya hablamos, se incorpora en muchas localidades, en muchos países, dentro de la pesquisa neonatal obligatoria, como sucede ahora en Ciudad de Buenos Aires. Otro paciente, ¿venimos bien con el tiempo?
¿Más o menos? Ah, sí, estamos bien. Bien. Vamos a, dentro de pequeños, entonces, hablamos recién de pequeñas moléculas, trastorno del metabolismo energético, síntesis de cuerpos cetónicos, beta-oxidación. Ahora vamos a ver otro cuadro, dentro de los tóxicos, 2 ejemplos, rápidamente. Teníamos un paciente de 10 días de vida, que empieza a enfermarse a los 10 días de vida recién, tuvo una alta conjunta a las 48 horas de vida, sin otro antecedente, tiene un medio hermano por parte paterna, sano, empieza desde retrospectivamente 3 días antes de la internación con rechazo de alimento, dificultad respiratoria. La abuela decía que hacía un ruidito al respirar y que discutía en la familia, que unos le decían que era demasiado, que el otro no. El chico tenía, por lo que nos comentaban y después retrospectivamente, que hiperventilaba de alguna manera. Lo habían llevado a varios lugares, según nos comentaban, diciéndole que no, bueno, tenían que seguir alimentándolo, que no tenía nada en los pulmones. Cuando se interna con un cuadro de sepsis, que la verdad que sí, porque clínicamente parecía una sepsis y es lo que primero tenemos que pensar. Fíjense el estado ácido-base. Yo no estoy... Fíjense el estado ácido-base en un recién nacido, o en un recién nacido séptico, entre comillas, que tiene que recibir su tratamiento y eso no se discute. Llama la atención que no tenga una acidosis más marcada, estando tan comprometido. A eso llevó a neonatología, también trabajó en equipo, unidad 2, se dosó amonio, el amonio era 1600, el valor de referencia es 100, el paciente estaba encefalopático, gravemente afectado, con fallo multiorgánico. El tercer día de internación en nuestro hospital se llega al diagnóstico de citrulinemia con toma de muestra de sangre y de orina, y a pesar de todos los tratamientos que ya eran empíricos, porque esto tarda un poquito los resultados acá y en muchísimos lugares, no son resultados instantáneos, fallece el día 21 de vida. Enfermedad autosómico recesiva. ¿Sí? También pudimos lograr a través de la interacción del servicio de genética con medicina translacional tener la base con las mutaciones o las variantes patogénicas de este paciente. Por otro lado, tenemos actualmente en seguimiento un niño que llega aquí con el antecedente de un periodo neonatal hiporreactivo, es un gemelar, nacido pretérmino, quinto hijo de una pareja no consanguínea, 2 hermanas, bandera roja gigante, 2 hermanas fallecidas a los 7 días de vida, no gemelas, 2 hermanas, que habían comenzado el segundo día de vida con vómitos y coma, y se murieron. Las 2 iguales. Y a su vez tiene otros hermanitos sanos, ¿no? Este nene tiene un mellizo sano, y él empieza con su enfermedad desde el nacimiento, requiriendo primero la asistencia respiratoria mecánica, que lo asumen por pretérmino, pero nunca logró despertarse, nunca tuvo una conexión correcta, adecuada. Luego del alta, en el mismo día del alta, intentan alimentarlo, vómito, rechazo de alimentos, síndrome convulsivo, no abría los ojos espontáneamente ni ante estímulos importantes, hiporreactividad, ingresa a la unidad 2 de nuestro hospital. El laboratorio demuestra una hiperamoniemia muy severa, aumento de citrulina en el perfil de aminoácidos, yo les mostré una citrulinemia antes, bueno, esto también es marcador de otra enfermedad del mismo ciclo, que es la aciduria argininosuccínica. ¿Sí? En la urgencia, con ese amonio, se empezó, de parte de los médicos de la unidad 2, el tratamiento de urgencia, para detoxificar ese amonio, benzoato, cortar el aporte proteico que viene con la leche, entonces se empieza a dar un buen flujo de glucosa y luego se va adaptando la alimentación con leches especiales. Y como dato aparte, llamaba la atención un cabello ralo, como de virulana, perdón la marca, no nos van a cobrar por esto, y en medio del benzoato y todo esto que estábamos haciendo, le pedimos permiso a la mamá, tomamos unos cabellos y vimos que el cabello tenía un giro sobre su eje, ustedes van a ver un cabello supuestamente normal detrás y un giro sobre su eje pidiendo prestado microscopio, y esto es la tricorrexis, que hace nuditos en medio de esto, la tricorrexis se hace nodosa, hace un nudo y se amputa el cabello, entonces queda con esa... digamos como medio peladito, pero en realidad es que el pelo se quiebra antes de seguir creciendo. Es característico, entre otras, de la aciduria argininosuccínica. Esto, al normalizar el laboratorio o acercarse a lo normal, el cabello se normaliza. Llama la atención, ¿no? Sí.
Bueno, es un detalle, pero bueno, quería comentárselos cómo la clínica nos puede ir orientando. Entonces, estos dos son trastornos del ciclo de la urea, descompensación ante una ingesta específica, fíjense, come, empieza a intoxicarse, las dos hermanitas del segundo paciente a los 7 días de vida. Es muy llamativo, ¿no? Y el tema de seguir dándole de alimentar, porque el alimento es vida, pero en realidad en este caso tiene que ser un alimento específico para que no intoxique, ¿no? Por otro lado, no tenían ninguna aspecto de niño enfermo al nacer, de bebé enfermo, malformado, con algún fenotipo orientador. Entonces esto también hace pensar en sepsis y está bien pensado. Dos cosas más de esto. La sepsis no inhabilita el diagnóstico, que tenga una sepsis confirmada no me inhabilita el diagnóstico de error congénito en metabolismo. Y a su vez, el error congénito en metabolismo puede favorecer la aparición de la sepsis, con lo cual tampoco esperemos que no coexistan. Digo, una puede retroalimentar a la otra de una manera negativa, ¿sí? No es A o B. Y el tratamiento empírico puede estar en los dos casos. Otro dato que yo siempre insisto y que es fundamental, en un cuadro agudo, letal, no, inclusive si es muerte súbita o no sé cómo se denomina ahora, disculpen si es antiguo el término, casi muerte, grue, alte, ya sabemos de qué hablamos. Obtener las muestras, después voy a repetir el protocolo y esto igualmente está en el campus, va a quedar puesto en el campus y si no, estamos todos a disposición para poder tenerlo. Una normativa que sugerimos, no es absoluta, es sobre todo en los pacientes pequeños, en los recién nacidos o primer año de vida, paciente que se va a policultivar, considerar guardar estas muestras para posterior estudio metabólico si fuera necesario. Si no es necesario, guardamos muestra de más, no nos va a pasar nada por eso, después se desecharán si corresponde. Pero si no, nos puede cambiar totalmente porque el laboratorio puede ser muy alterado y darnos un diagnóstico en ese momento, y cuando se compensa el paciente, pasar de largo los biomarcadores o las sustancias que están muy descendidas. ¿Sí? ¿Está bien, no? Sí. Vamos al final, a la síntesis, que son 25 diapositivas. Vamos a la síntesis para recordar un poco. El 50% de las presentaciones, sobre todo agudas, se dan en formas neonatales o cercanas a la edad neonatal, ¿sí? Con una muy alta mortalidad. Y el diagnóstico diferencial principal o las manifestaciones sabemos que es cortito, el cortejo sintomático de un recién nacido, de un paciente muy pequeño, y que se confunde o comparte cosas con sepsis. Entonces, no descartemos Boca River, A o B, sino que pueden estar las dos y ambas poder tener un tratamiento empírico que sea beneficioso. El resto se dan en lactantes y niños, y después tenemos la pubertad y mayores de 50 años. No todos los miembros de la misma familia van a tener la misma forma de presentación. Puedo tener una forma superaguda y una forma solapada con la misma genética de base. Entonces tenemos que sentarnos, armar el arbolito, decir a ver quién es quién y estudiarlos, ¿sí? Porque podemos hacer una intervención que cambie el pronóstico, y si no cambiamos el pronóstico damos información que siempre es válido. Y fíjense las formas de presentación, vamos de chiquitos a grandes, formas antenatales en las formas de grandes moléculas, malformaciones, displasias, signos funcionales. ¿A qué me refiero? A un retraso de crecimiento intrauterino, o a una desproporción en el crecimiento intrauterino, por ejemplo. Formas neonatales ya las dijimos, también hay formas que son más órgano específico, con hepatopatía, con cardiopatía, pero bueno, ya eso hay referencias bibliográficas y no se excede. Y formas tardías que pueden llegar hasta, como ven, personas mayores, sean neurológicas predominantemente, encefalopatías crónicas, ahí ya me sale un poco la neuróloga, pero encefalopatías crónicas que decimos no evolutivas, es una PC, es un ECNE. Cuando uno vive más años se da cuenta que el ECNE puede ser un no ECNE, puede ser un evolutivo. Uno, al seguir 10 años un paciente, se puede dar cuenta que lo no evolutivo era evolutivo. Entonces, para categorizar de no evolutivo hay que tener mucha exclusión de diagnósticos, sobre todo porque van apareciendo nuevos diagnósticos, nuevas posibilidades terapéuticas, y por la repetición que puede haber en la misma familia, dada la herencia que tienen estos cuadros, ¿sí? Bien. El debut puede ser a cualquier edad y la mortalidad también, o sea, la agresión de estas descompensaciones sobre todo pueden ser muy importantes más allá de la edad cronológica del paciente.
En recién nacido, recordar que el 60% de los recién nacidos con errores congénitos presentan hipotonía. Ahora, me van a decir, bueno, hola, venía a consulta para por un lactante hipotónico, un recién nacido hipotónico. No, no quiero decir que todo hipotónico. Son hipotonías que llaman la atención y que no responden a causas clínicas generales, y más si se asocian a otras cuestiones. Pero entender que una de las causas de la hipotonía criptogénica pueden ser los errores congénitos del metabolismo. Asocian además otras manifestaciones como las convulsiones y la depresión del sensorio. Si tienen estas tres cosas, seguro que vamos a estar buscando, al menos en nuestro hospital los buscamos, el error congénito del metabolismo. La presentación generalmente es inespecífica, no voy a hablar de ponerlo primero antes de las etiologías más comunes, pero sí poner el diagnóstico diferencial y ante todo en la urgencia en paralelo. No esperar a descartar una cosa para actuar sobre la otra, ¿sí? Otros datos son la consanguinidad, muertes neonatales inexplicadas, que ya lo hablamos, bueno, abortos espontáneos, el intervalo libre, pacientes que eran sanitos y que impresionan intoxicados. De hecho, a veces pasa que dicen, no, pues vino la tía y vaya a saber lo que le dio. Y no, es que estaba tomando el pecho capaz y esa proteína es la que lo intoxica al paciente. No dejen de llamar a toxicología si sospechan, pero a veces el tóxico es endógeno. Y la falta de respuesta al tratamiento habitual por parte del pediatra, eso también es una bandera roja. Hicimos todo, y esto de, yo hablo en plural porque es muy importante que lo charlemos, digamos, esto de estar, cuando uno duda de lo que está haciendo, si está bien, por qué no responde, bueno, esto de la interdisciplina y el diálogo que podemos tener en el hospital es invalorable. Y obviamente las enfermedades inexplicables. En cuanto al abordaje, sigue siendo, y yo voy a ser una defensora hasta el último día de la clínica, sean 2 minutos ante la urgencia, o sea, de 5 años durante todo el tiempo que puedo ver al paciente crónico, la anamnesis, volver a cero cuando tenemos duda, decir, bueno, voy a empezar, que empiece a contar todo, 2 horas de nuevo, traiga de nuevo la bolsa de estudios y veamos, sobre todo en los crónicos, ¿no? El examen físico, a veces también que un colega evalúe al paciente que ya conocemos hace mucho tiempo, es renovador y puede ayudar mucho al paciente. La toma de muestras críticas, ¿sí? Súper importante. Ya les comenté lo de la primera línea de tratamiento salvavidas. Fundamentalmente, voy a decir 2 cosas, es dejar de aportar lo que puede estar intoxicando, es decir, suspender alimentación en el cuadro hiperagudo del paciente que llega a impresión aséptico, dejar de hacer aporte de su alimentación. Por ejemplo, hablamos de un lactante de 2 meses, bueno, se corta el aporte bioral de leche, se deja un flujo de glucosa que va a ser la energía que me va a ayudar a mantenerlo. Los flujos de glucosa habitualmente, y esto no es una norma, es solamente un comentario, es de 8 a 10. Son flujos de glucosa que van a reemplazar y un poco más el aporte de flujo que da normalmente el hígado, ¿sí? Entonces le vamos a dar energía por un lado y paramos la intoxicación supuesta por el otro. Después vemos si hay que detoxificar, por ejemplo el benzoato de sodio, que lo tenemos acá siempre en el botiquín, ante una hiperamoniemia y otras herramientas. El paciente, una vez que tiene ya el diagnóstico, obviamente va con una carta de crisis para presentar ante la urgencia signos de alarma y a quién llamar y qué hacer como tratamiento de primera línea, porque puede tocar en cualquier lugar y a cualquier hora eso. Entonces es importante. Nos guste o no, tenemos que estar 24 horas disponibles en muchas ocasiones. El trabajo en equipo es fundamental, si no, no se puede hacer nada y esto no se puede estar comentando. 2 palabras sobre el consultorio. El consultorio está dentro del servicio de genética, es un servicio, sí, servicio de metabólicas porque intentamos dar servicio, formalmente es unipersonal, si bien como les digo y lo fui comentando, me falta un montón de gente nombrar, gente de farmacia que está siempre al pie, bueno, toda la residencia y los médicos de planta, creo que todas las unidades me ven golpear la puerta. Nosotros en el primer año, desde el 2015 que yo ingreso ya a la vejez viruela, en el primer año vimos más de 2.000 consultas, hicimos más de 30 diagnósticos, es decir, poco frecuente, 30 sobre 2.000 consultas, bueno, ahí un poco uno empieza a ver como acá hay un sesgo, no es población general, pero habla de la necesidad de un ámbito, y no de una persona, esto es un ámbito donde se pueda discutir el difícil diagnóstico. Más allá de si es frecuente o no, de podernos sentar todos y tirar ideas sobre ese paciente para poder llegar al diagnóstico. Las consultas presenciales, porque en los últimos 2 años tuvimos muchas
por video, WhatsApp, formales e informales. Pero fíjense que hasta el 2019 llegamos a más de 2.800 consultas unipersonales, o sea, presenciales, de internados y de ambulatorios. Estamos siendo un centro de referencia no solamente para el ámbito público, sino también del privado, porque no existen estos consultorios, y es muy importante que haya más gente que se entusiasme y quiera trabajar en esto, ¿no? Así que paso acá en la publicidad, están las puertas abiertas. Nosotros armamos una red intrahospitalaria y además extrahospitalaria, con servicios de laboratorios genéticos, inclusive con becas que nos dan laboratorios del exterior para poder llegar a diagnósticos genéticos, últimamente por hisopado en boca. Y así llegamos a diagnósticos confirmatorios de algunas metabólicas, muchas, la mayoría, pero hay otras que solamente tienen marcación a través de la genética, ¿sí? Como por ejemplo nos pasó últimamente con un paciente de terapia intensiva, un trastorno del complejo 1 mitocondrial. También tenemos hermanos con deficiencia de transportador de hormona tiroidea, donde la clínica y la bioquímica de primera, segunda y tercera no nos podía orientar. Y entonces gracias a eso, pero siempre tenemos una alta complejidad, pero siempre orientada por la clínica. Sin la clínica no se llega a un diagnóstico. El diagnóstico es el estudio que corresponde frente al médico y frente al paciente determinado. Si no, un papel no es un diagnóstico, al menos en mi opinión, ¿no? Bueno, deficiencias de Q10, hay muchísimas, ¿sí? Y ahora sí, cerrando, recordar que son consideradas muy raras, muchas veces no se piensan, pero vamos a verlas a lo largo de nuestros años de trabajo. Y tenemos 3 escenarios: estudios prenatales en el paciente que viene ya con alguna orientación por su historia personal, familiar, etc. Nosotros ya recibimos hermanos, por ejemplo, que están esperando hijos, hermanos de un paciente que falleció en su infancia, y que ya están en edad reproductiva, y me dice, ¿se acuerda? Usted atendió a mi hermano hace 25 años. Y sí, entonces esos van a venir para que podamos orientarlos. Pesquisas neonatales universales u orientadas hacia un hermano de un paciente con tal o cual patología, y el paciente sintomático del que hablamos en toda la presentación. Los beneficios de determinar la etiología ya los conocemos todos, podemos anticiparnos a complicaciones clínicas, podemos hacer un abordaje terapéutico específico. Tratamiento no es solo el curar, y menos en el caso de las enfermedades que a mí me ocupan, muchas veces solamente acompañamos, que no es poco cuando es lo único que hay, ¿sí? Este es el protocolo de estudio que uno sugiere. Igualmente vuelvo a repetir que en el campus está todo el detalle y yo estoy a disposición para lo que requieran. Hay que tener ubicado, esto tiene que estar, digamos, de alguna manera, lo que esté en campus pegado en la guardia, en cada servicio, y saber dónde se van a guardar esas muestras, rotularlas bien y tener pensado un lugar. No digo que cada lugar tiene que tener un freezer para que guarde las muestras que dijo Marina, no, pero sí saber que, bueno, contamos con un freezer. En el hospital contamos con lugares, se pueden articular, y eso, digamos, lo hablamos adentro. Tener en cuenta que se puede aislar ADN a partir de sangre, se pueden hacer hisopados, digo, en situaciones donde uno está perdido en cuanto a la etiología, también se puede guardar para estudios posteriores, y cuidado con las transfusiones, en especial, por ejemplo, la galactosemia, que requiere estudiar en sangre la enzima de la galactosemia clásica, que está situada dentro del glóbulo rojo, que es la transfusión más frecuente que hacemos. Si vamos a dar una transfusión, sobre todo en un paciente que tiene sospecha de alguna patología de estas, guardar unas gotitas de sangre antes. En el momento que hacemos el cruce para hemoterapia, bueno, se pueden guardar unas gotitas de sangre en el cartón de pesquisa neonatal obligatoria que nosotros tenemos. Siempre rotular y poner las fechas, ¿sí? Nada más a los fines prácticos, para saber que las gotas de sangre se deben tomar de cierta manera. En pediatría por lo general sabemos, no sobreimpregnar, no guardarlas en un lugar húmedo, dejarlas secar 2 horas afuera, en un lugar planito, no pegadas en el planígrafo, sino pegaditas en el tablero, sino en un lugar horizontal, y eso después se guarda, y se han hecho estudios en muestras de 20 años de antigüedad.
decir, esto es precioso para los fines de un diagnóstico, ¿sí? La importancia del diagnóstico, obviamente, si hay curación, es fundamental porque podemos dar un tratamiento que cure y que nos cambie totalmente la historia del paciente. A veces detiene la evolución de la enfermedad o cambia el curso, y esto es urgente llegar al diagnóstico porque perdemos un tiempo precioso. Hay otras enfermedades que lamentablemente a veces son mayoría, son inexorablemente progresivas, incurables al día de hoy. Igualmente podemos acompañar de mejor manera con un diagnóstico. Y tengan en cuenta que con el paso del tiempo, a veces tenemos una buena noticia y lo que estaba en un grupo pasa a ser el grupo superior. Entonces tenemos que pensar que se vuelven, hay que revisar nuevamente al paciente y la nueva bibliografía que puede haber, y esto en el equipo fundamental. El diagnóstico siempre ayuda y el rol de los pediatras es fundamental. Por eso agradezco el tiempo y espero que esta charla sirva para este fin. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Hay una pregunta que hizo la doctora Graciela Espada cuando hablaste del paciente con Niemann-Pick C, que preguntó cuál era el tratamiento que se usa específico. El único tratamiento ahora autorizado es el Miglustat, que es una droga que se administra por vía oral y que uno de los mecanismos es que libera o limpia la cantidad de sustrato que se acumula, ¿sí? No tiene un efecto de quitar el daño que ya está hecho, digamos, ¿sí? De todas maneras es un tratamiento relativamente nuevo, pero bueno, está cambiando el curso en muchos pacientes, ¿sí? Así que es una oportunidad terapéutica mayor en este momento. Antes Niemann-Pick C yo tuve oportunidad de seguir muchos pacientes cuando no había tratamiento, y bueno, es inexorablemente progresiva. Diferente tasa, diferente paciente, pero bueno, y tiene mucha repercusión neurológica. Si uno tiene un diagnóstico más precoz, puede llegar a enlentecer la evolutividad. En este momento estamos haciendo un consenso nuevo de esta patología, porque es muy reciente en realidad el tratamiento. Se está empezando a armar el nuevo consenso de expertos. Y Marina, con respecto a los lactantes, ¿verdad? Bueno, eso me excede, sí, doctora. La verdad es que la doctora Espada dice mecanismos del daño en este paciente son autoinmunes, proteinosis alveolar. Yo, la verdad que a mí me excede mi conocimiento, pero proteinosis alveolar lo entiendo como algo más sindrómico. Digo, conozco enfermedades como también la lisinuria, por ejemplo, que se puede asociar con ese diagnóstico. Ahora, ¿qué hay en la anatomía patológica como para decir proteinosis alveolar? De hecho, no se habían informado las células espumosas. Yo entiendo que hay un daño, hay una muerte temprana, una apoptosis estimulada por estas sustancias que se acumulan, y eso puede ser un determinante capaz de la proteinosis, pero a mí me excede. No sé si están los neumonólogos, el equipo de la unidad 3, capaz que nos pueden decir algo más también, doctora. Tengo una pregunta, Marina, con respecto a las glucogenosis. ¿Se considerarían del grupo de grandes moléculas? Están, claro, más que nada en déficit energético. Son grandes moléculas, el glucógeno es grandote, al lado de la glucosa es grande, pero se los considera más para ese lado por el tema del abordaje terapéutico. Ahora bien, tenés las formas que son hepáticas, y están las formas musculares, digo, están las formas hemolíticas también. Por eso digo que es caprichosa en algunos momentos la clasificación, pero para el abordaje se las considera más dentro del grupo de generación y metabolismo energético. Y en este momento, por pesquisa en Ciudad de Buenos Aires, la pesquisa es, digamos, común a todas las instituciones, más allá de lo privado, que si alguien quiere hacer algo específico, digamos, sí, a nivel nuestro público. Bueno, acá tenemos una especialista en nuestro hospital, que es la doctora Ana Chiesa, que es referente de pesquisa neonatal de Ciudad y va a poder hablar mejor, pero en realidad, por ley, todo lo que es estatal está unificado. Y debería ser, en realidad la ley, las primeras leyes de pesquisa y todo lo que es legislación, entiendo que se habla de todo individuo que nace en nuestro territorio. Debería ser única y universal para todo paciente más allá del lugar donde nació. No ocurre eso, por la cuestión federal, por un montón de situaciones que, bueno, yo voy a decir cosas que no entiendo, pero sí sé que
Hay pacientes de lugares privados que tienen una metodología, lugares públicos tienen otro, jurisdicciones públicas de distintas provincias también son distintas. Lo importante para mí es que si ante la sospecha se puede repetir. Y otra cosa, que la pesquisa neonatal es un programa, no es una determinación. ¿Le hicieron el PPN? ¿Cómo le dio la gotita? No, a ver, uno le toma una gota de sangre, no hay difusión entre las mujeres ni los papás gestantes, digamos, pero porque en los cursos por lo general las mamás ni los papás están al tanto. Sí, creo que lo pincharon, no sé, y si no me dijeron nada, de haber dado bien. Esto es importante difundir en la población, que es un derecho y que tenemos que saber que dio bien para estar tranquilos. Si da positiva, no es que tiene la enfermedad. Si da positiva, requiere estudios, porque esto es pesquisa. Me va a separar el que tiene riesgo de una enfermedad del que no la tiene. Va a separar los bajitos, para decir algo grosero, de los normotalla. El bajito podrá ser bajito porque la familia es toda bajita, o porque tiene una enfermedad que acondiciona una baja talla. Entonces, lo mismo es en esto. Si yo encuentro una pesquisa neonatal positiva, tengo que hacer una evaluación del paciente y estudios que van a confirmar o descartar esa sospecha. Por eso es un programa. Entonces también entender eso como pediatra, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, bueno, vamos agradezco mucho. Y queda el mail y quedamos siempre a disposición. Excelente, gracias. La verdad que fue una charla espectacular. Un tema complejo, pero recordar todos como pediatra las banderas rojas creo que es lo más importante. Esa es mi ventana. Hermosa. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por estar del otro lado y nos vemos la semana que viene.